Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos escucháis desde España, desde Europa, y buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica, desde el otro lado del Atlántico. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos desde The Workshop. Yo soy Daniel, estoy aquí en Barcelona, al norte de Barcelona, en Sant Cugat del Vallès, aquí en España, y estaré moderando y coordinando el webinar de hoy. Yo soy de tecnowebinars.com y ayudo a nuestros amigos de The Workshop a organizar y a promocionar estos webinars que de forma regular están haciendo. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de, bueno, lo veis ahí en el titular, de la analítica masiva del comportamiento físico y digital del consumidor a lo Cambridge Analytica. Y vamos a decir del comportamiento híbrido del consumidor, pero nos sonaba un poquito raro y pusimos entre paréntesis físico y digital, porque a mí lo de híbrido todavía me suena un poco extraño. Bueno, pues un tema interesante. También vamos a hablar, lógicamente, como siempre hablamos desde The Workshop, no solo de, digamos, de la utilidad de negocio, sino también un poquito de cómo llevamos esto a la práctica desde el punto de vista técnico, que es algo que siempre nos interesa y tenemos aquí a los expertos. Bueno, pues tenemos a 3 personas con nosotros. Tenemos por una parte, yo os voy a decir por el orden de como los veo yo, a Josep Famadas, que creo que estás Josep, en Barcelona. Él es Data Science. ¿Qué tal, Josep? A ver cómo te escuchamos. Hola, buenos días, tardes o de donde Exacto. seáis. Muy Y bien, luego estoy, sí, correcto, estoy en Barcelona. estás en Barcelona. Bueno, luego tenemos a Ana Gascón y a Óscar Storac. Ana Gascón y Óscar están los dos creo que estáis por... Decidme dónde estáis, Ana. Abre el micro. Ahora mismo estamos en Tortosa, en Tarragona, al sur de Cataluña. Exacto, ok. Y Ana Gascón, bueno, pues es también responsable de Workshop, y Óscar Storac es fundador de The Workshop y director, vamos a decirle director general, Óscar. Más director del proyecto. Director de proyecto, ok, ok. Pues ahí tenéis a los 3 speakers. Ya sabéis que tenemos la presentación por parte de ellos durante aproximadamente unos 45 minutos, 50, 60 minutos, y luego estaremos encantados de abrir pues preguntas, comentarios que queréis hacernos, incluso algún tipo de debate alrededor de algunos de los temas que se van a suscitar en la presentación. Así que nada, vamos a empezar con Ana, que te estamos viendo ahí. Ana, te estamos escuchando perfectamente. Todo tuyo adelante. Yo os veo en el turno de preguntas. Perfecto. Gracias. Hola, buenas tardes a todos o buenos días, depende de dónde os encontréis. Lo primero que voy a hacer es pedir perdón por el cambio que hay de agenda, ya que teníamos previsto que Nerea Storac, que es la experta en comunicación que tenemos en la empresa, diera su parte de información, pero ha tenido una tutoría de última hora en la Universidad de Cambridge y hemos tenido que reorganizar un poco todo. Pero bueno, os voy a hacer una pequeña explicación para los que no conozcan a la empresa de Workshop. Estamos en Barcelona y, a ver, somos una empresa especializada, perdonad, porque ya empezamos. Somos una empresa data driven, somos 4.0 y esto quiere decir que trabajamos basándonos en datos para resolver los problemas de empresas, de los clientes, y lo hacemos en base a nuestros servicios. Servicios de Big Data, dependiendo de los canales, nos enfocamos en gestión de canales online, al que llamamos Smart Social Media. Tenemos gestión de canales offline enfocados a lo que es el comportamiento del consumidor, al que llamamos Smart Store. Y después tenemos una sección de estrategias Big Data, que lo que hacemos es unificar canales online y offline para crear estrategias omnicanales. Si podéis ver a la izquierda, podéis ver el anagrama de la empresa y preguntaréis qué es Analytics. Analytics es la plataforma Big Data que tenemos, es propia nuestra, donde creamos todo este tipo de servicios. Si hablamos de los planes que tenemos de los servicios de social media,
tenemos lo que es Sentiment Analysis, también podéis ver inteligencia competitiva y gestiones de canales online. Esto es para descubrir qué opiniones tiene el mercado acerca de tus productos o tu marca. La inteligencia competitiva trataría de comparar las estrategias con los competidores y aumentar el posicionamiento de tu marca, y gestionar campañas offline. Lo que hacemos es a tiempo real. Seguimos. No funciona muy bien. Vale. Lo que son acciones offline, se trata de conocer el comportamiento del consumidor dentro de las tiendas. Entonces, lo que tenemos son servicios de computación visual, donde podemos saber pues, qué tráfico tiene la tienda, qué tipo de personas entran, edad, sexo, cualquier tipo de característica que podamos definir por inteligencia artificial, y realizamos estudios pues, de qué productos pueden tener más éxito, depende de si los tocan o no los tocan las personas que pasean por la tienda. Y después hacemos, si podéis ver lo que es la fotografía que está abajo a la derecha, tenemos sistemas de entradas y salidas que en este caso pues, podemos usarlas incluso en autobuses, que es lo que estamos haciendo ahora. Y a ver, nosotros nos dedicamos más a lo que es el trato del dato, y lo que es la empresa con la que colaboramos que se dedica más a hacer la computación visual es Snow IoT, que es la que podéis ver en la imagen. Después entraríamos a lo que son las estrategias Big Data, y esto depende del tipo de datos que podamos conseguir o que el cliente quiera trabajar, ya sean datos de redes sociales, de ventas o de fidelización. Podemos crear una estrategia personalizada para esa empresa y gestionar los desarrollos pues, para hacer predicciones de comportamiento, predicciones de oferta, o ya entrar en lo que es la omnicanalidad total de la empresa. ¿Cómo hacemos esto? A ver, consideramos que para poner en marcha un sistema de data driven se ha de incluir o se ha de apoyar un cambio en la cultura de la empresa y de los equipos. Y por eso realizamos lo que es un acompañamiento para adaptar a las personas a estos nuevos contextos 4.0, pues para romper los silos, para crear una organización holística, para crear puntos de encuentro entre departamento o alinear toda la empresa. ¿Vale? Esto sería una pequeña empresa, una pequeña parte de los servicios que hacemos, y ahora vamos a ir directamente al método que estamos siguiendo para poder hablar de cómo lo hacen en Cambridge Analytica. Le voy a pasar a Josep. ¿Cómo lo he de pasar, chicos? Josep. Ya está, ya lo tengo. Muy bien. Vale, perfecto. Pues ahora voy a empezar yo con mi explicación, como ha comentado mi compañero, y yo lo que voy a centrarme es en explicar una técnica de marketing que se usa en el estudio del consumidor. Esta técnica se llama STP, y se llama así por sus 3 siglas. Consiste en una secuencia en la que primero se entra en una fase de segmentación, en la que cogemos todos nuestros consumidores o potenciales clientes y los agrupamos en diversos grupos más pequeños. Luego, la segunda fase, la fase de targeting, lo que hacemos es seleccionar de estos grupos de clientes los que más nos interesan atacar, y finalmente en la tercera fase, la de positioning, lo que hacemos es actuar contra estos grupos que hemos seleccionado de forma que podamos posicionar en ellos nuestros productos y hacer que los miembros de este grupo se posicionen contra, o a favor, mejor dicho, de nuestro producto. Lo que voy a hacer primero es explicar en más profundidad el método de la segmentación, que constituye la base en la que después se ejecutan los otros. La técnica de segmentación es algo, el concepto de segmentación, mejor dicho, es algo muy antiguo y que se lleva usando toda la vida, y que básicamente consiste en simplemente, de todos los clientes, de cada uno, lo que hacemos es definir una serie de características que los identifiquen, y luego juntamos los clientes en función de, o sea, con aquellos que tengan unas características más similares a las suyas. De forma clásica, en lo que vendría a ser la fase antigua, la fase anterior al Big Data, había poca variabilidad entre los datos. Tendríamos, por ejemplo, las variables sociodemográficas,
para identificar a los potenciales clientes, que vendría a ser pues esto, la edad, el género, la educación, la cultura o la religión. Y luego, por otro lado, tendríamos las variables geográficas, que estarían mucho más relacionadas con la localización del cliente, su ubicación geográfica, dónde vive, su entorno, si vive en un entorno rural o urbano, o incluso otras variables que sí que serían más personalizadas de cara al contexto del proyecto que tuviéramos en ese momento. Por ejemplo, si nuestro proyecto consiste en una cadena de supermercados que quiere aumentar sus clientes o quiere conseguir que clientes que compran en otros supermercados vayan a comprar al suyo, lo que haría sería mirar, por ejemplo, como variable geográfica, una podría ser si en el código postal donde vive este cliente yo tengo un supermercado, una variable lógica. Y luego la siguiente sería si en ese código postal mis competidores tienen su supermercado. Pues de esta forma tendríamos dos variables geográficas específicamente para el proyecto que tendríamos en cuestión en ese día. Pero lo que viene ahora con el Big Data, la revolución que supuso el Big Data implica que no es únicamente una mayor cantidad de datos, sino un incremento también en la variabilidad de los datos, en la cantidad de fuentes de la que podemos obtenerlos, como por ejemplo, la más obvia son las redes sociales. Entonces, toda esta nueva cantidad de datos no puede entrar dentro de esta caracterización de variables sociodemográficas y geográficas, por lo que se necesitan dos más. En este caso, hablaríamos de las variables de conducta, donde podríamos poner, por ejemplo, cosas como el beneficio buscado del cliente, es decir, qué busca nuestro cliente cuando viene a comprar o cuando compra algo, busca la mejor calidad, el precio más bajo, busca únicamente productos que estén en oferta. Por otro lado, tendríamos también las decisiones de compra, de nuestro cliente, es decir, en qué momento. Siempre compra a la misma hora del día, siempre compra el mismo día de la semana, siempre compra la misma marca para un mismo producto. Finalmente tendríamos la conducta en página web, lo que comentábamos antes de la actuación del cliente, tanto física como digital. En el caso de la digital tendríamos cómo actúa el cliente en la página web, es decir, el tiempo que pasa, por ejemplo, desde que entra hasta que finalmente paga el producto que se lleve, o cuántas veces entra y se va no sin pagar, sino sin comprar nada, o cuántas veces entra y compra directamente. Y luego tendríamos la conducta en tienda, que esta es la fase que ha explicado mi compañera antes, que sería para proyectos un poco más complejos o más avanzados, digamos, donde podríamos usar técnicas de computación visual para identificar el cliente y poder detectar cosas similares a las que detectamos en web, como por ejemplo en qué momento entra y sale de la tienda, cuánto tarda desde que sale hasta que se va, o cuánto tarda desde que sale hasta que compra, cuántas veces entra y se va sin comprar, y otros así. Y finalmente, el cuarto tipo de variables serían las variables psicográficas, que estas definen pues la personalidad, cómo es la personalidad, cómo es el estilo de vida o los gustos de una persona. Para este cuarto grupo, que es en el que me voy a centrar ahora, existen muchas formas distintas de modelar estas variables. En nuestro caso, nosotros vamos a explicar el modelo conocido como Big Five o también como Ocean por sus siglas, que es el usado por Cambridge Analytica. En este caso, este modelo lo que hace es clasificar la personalidad de la gente en 5 variables. La primera es la abertura de esa persona a nuevas experiencias. La segunda es la escrupulosidad de la persona, la extroversión, la simpatía y el neuroticismo, también llamado inestabilidad emocional. Normalmente, para obtener estos valores, el proceso que se hace es mediante encuestas, que se les pueden hacer llegar, ya sea por redes sociales, ya sea mediante la aplicación de fidelización que tenemos con el supermercado, el ejemplo que comentaba antes, y aquí tenemos un pequeño ejemplo de preguntas que podrían estar en un test de estos. En este ejemplo hay 50 preguntas, 10 para cada tipo de variable, y simplemente son afirmaciones más que preguntas en las que la persona encuestada debe responder si está totalmente en desacuerdo con la afirmación o totalmente de acuerdo. En el rango, tiene un rango de 5 variables posibles, de 5 respuestas posibles, perdón. Por ejemplo, la primera,
que dice soy el alma de la fiesta, tú podrías responder, si respondieras estoy totalmente en desacuerdo con esta afirmación, significaría que eres una persona poco extrovertida. En cambio, si respondieras que estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación, significaría que eres una persona bastante extrovertida. Luego, una vez tenemos las respuestas a estas preguntas, esta tabla puede asustar un poco al inicio, pero simplemente es cada fila significa la respuesta de un cliente a la encuesta y las columnas significan el valor o la puntuación de cada pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta, del 1 al 5, él ha respondido 4, es decir, que está de acuerdo, no extremadamente de acuerdo, pero está de acuerdo con la afirmación que ponía. Luego la siguiente fase es reducir esto. Por ejemplo, aquí lo que hemos hecho es, de cada 10 preguntas, las 10 preguntas orientadas a la extroversión, hacemos una media y reducimos para calcular el valor, siguiendo del 1 al 5, de la extroversión para esta persona. Por ejemplo, el primer usuario tiene un valor de 4,2, que es bastante alto. En cambio, el cuarto usuario tiene un valor de 2,5, que yendo de 1 a 5, que la media es 3, es una persona introvertida, que está por debajo de la media en cuanto a extroversión. Entonces, para verlo un poco de forma más visual, porque si los datos en tablas así no se ven demasiado bien, lo que hemos hecho es enseñaros 5 histogramas, uno para cada variable, y podemos ver cómo del dataset que nosotros hemos usado, que es de más de 800.000 personas respondiendo esta encuesta, podemos ver cómo las variables de extroversión, estabilidad emocional y escrupulosidad más o menos tienen una distribución normal. En valores intermedios, que no se posicionan en los extremos, hay más gente, y a medida que nos acercamos a los extremos disminuye el número de gente. En cambio, en las variables de simpatía y abertura a nuevas experiencias, nos encontramos una clara tendencia a la alza. Es decir, la gente se considera, o al menos responde preguntas, de forma que nos puede hacer pensar que son abiertos a nuevas experiencias o simpáticos. Luego, lo que hacemos con todos estos datos es aplicar un modelo de segmentación. En nuestro caso, lo que hemos hecho es segmentarlo en 4 grupos distintos, los podéis ver en el gráfico de abajo a la derecha, que son 4 grupos significativos en cuanto a cantidad de gente. El más pequeño tiene 150.000 personas y nos permiten ver personas de características de personalidades similares. Aquí, por ejemplo, tenemos en el lado izquierdo, tenemos el gráfico que hemos visto antes y en el lado derecho tenemos los mismos histogramas, pero para el primer clúster y para el segundo clúster. Aquí podemos ver claramente cómo la gente del primer grupo es gente muy simpática, vemos que los valores de la simpatía están muy a la derecha, gente abierta a nuevas experiencias, gente extrovertida, también la extroversión está arriba, en la banda derecha, y en cambio en el segundo clúster nos encontramos con el caso contrario. En cuanto a simpatía y a abertura a nuevas experiencias, vemos que pese a que la simpatía, por ejemplo, arriba a la derecha en el clúster 2, pese a que está entre el 3,5 y el 4 el pico, vemos que está por debajo de la media en cuanto a todos los consumidores que hemos entrevistado, porque nos hace pensar que esta es la gente que menos simpática es de todas las que han respondido. Lo mismo ocurre con la abertura a nuevas experiencias y en el caso de arriba a la izquierda de la extroversión, que también nos encontramos los picos en el lado izquierdo. Es decir, haciendo un resumen, tenemos un primer grupo de gente simpática, extrovertida y abierta a nuevas experiencias y un segundo grupo de gente más introvertida, un poco menos simpática y muy poco abierta a nuevas experiencias. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo usamos esta información que tenemos? Pues, por ejemplo, si yo tengo una tienda de bicicletas, si yo quiero vender bicicletas, lo que decido es, en lugar de hacer un anuncio genérico para toda la gente, lo que hago es un anuncio dirigido. El anuncio que prepararé para el clúster 1 será, por ejemplo, de gente yendo en bicicleta y pasándoselo bien, haciendo excursiones a la montaña, descubriendo nuevas experiencias, porque creo que es algo que se acercará más al tipo de personalidad que tiene esta gente. En el segundo caso, en cambio, lo que yo haría sería enseñar algo más rutinario. Por ejemplo, enseñar los beneficios de ir en bicicleta al trabajo respecto a hacerlo en coche, porque en coche te puedes encontrar tráfico, te puedes encontrar
cosas que sean contraproducentes, nuevas experiencias indeseadas, que esto es algo que al primer grupo a lo mejor no le molestaría tanto, pero al segundo grupo sabemos que le molesta, y si les vendemos la idea de que la bicicleta te evita esto, creo que podría ser muy bueno de cara a la venta a este segundo grupo. Entonces, aquí doy la palabra a mi compañero Óscar, que explicará la segunda parte del STP, que es la fase de targeting. Sí, hola, buenas tardes y buenos días para mis compañeros de tiro. ¿Qué ha pasado? Tienes que cogerla, tienes que presentar. Vale, ¿la he cogido? Bueno, vemos otra. Vemos una llena de carpetitas. Ah, vale. ¿Esta? Esta, perfecto. Vale, ¿me oís perfectamente? Sí. Vale. Perfecto todo, Óscar. Vale, perfecto. Vale, pues bueno, aquí continuaremos con la nomenclatura del STP y bueno, aquí hablaríamos de lo que sería el targeting, ¿no? Una vez que mi compañero nos ha presentado que se puede segmentar con barbaridades de nuevas variables de datos y nuevos grupos de tipos de datos, lo que el targeting lo que pretende es evaluar los beneficios potenciales de los segmentos y decidir en qué segmento enfocarse. Es decir, una vez ya están definidos, ya sabemos qué segmentos, por las tipologías que nos corresponda, si en este caso que tenemos un dato tan profundo como la psicología del consumidor y cómo se puede comportar ante una comunicación, si se hace de una manera u otra, ya se empieza a decir qué segmentos pueden ser más atractivos para la organización. Al tener los datos tan tratados, visualizados, no olvidemos que mi compañero lo estaba enseñando todo en el simple Power BI, ¿vale? Y tú haces una reunión y los vendedores o los product managers pueden decidir qué productos ofrecer o nuevos productos a la gente que sea más extrovertida o a la gente que sea más abierta o ofrecer productos nuevos más técnicos pues a gente pues más consciente de más es que claro hay tantas nomenclaturas inglesas. Entonces puedes ofrecer productos de segmentos a todos o microtargets. Tomar en cuenta factores tales como el tamaño del segmento o el crecimiento esperado. Aquí hay toda una técnica muy compleja de por qué elegir un targeting o no, porque hay una evaluación económica, ¿vale? En el caso, ahora os hemos presentado el concepto inicial para que tengamos los modelos de Cambridge Analytica. Positioning, ¿vale? Aquí tenemos, aquí se determina cómo posicionar un producto o servicio a cada segmento objetivo, ¿vale? ¿Qué producto, qué precios, qué servicios, etcétera, tendrán las características más cercanas a las necesidades de nuestros segmentos? No olvidemos que dentro del mundo de los que son más conocidos del marketing o tecnológicos, el positioning es tan importante que tiene una relación directa con el marketing mix. Es decir, son etapas de trabajo y diferentes técnicas. Con la posición ya podemos intentar definir cuál es nuestro objetivo de producto para cambiar nuestro posicionamiento o de comunicación. Los factores claves de posicionamiento son mejora de la imagen propia, pertenencia o incluso el ego de tus clientes. Resolver el problema de tu cliente o brindarle beneficios genuinos. Enfocar una conexión emocional, que es donde he trabajado más el OCEAN, que tus clientes tienen con tu producto, servicio o marca. Una vez explicadas las tres etapas, lo que voy a pretender es explicarlo como trabajo más desde el concepto del proyecto, donde la organización va a poder usar este sistema. He intentado plantear en este slide o en esta transparencia una visión más amplia, ir a la parte, podríamos decir, inicial de saber las variables de segmentación que lo ha explicado muy correctamente mi compañero Josep, y nos vamos al marketing mix, que es ya la definición de la estrategia para conseguir la venta de nuestros clientes. Entonces, en este caso, lo que plantearíamos en un modelo STP, framework, podríamos decir tradicional, que lo aplicaba en los años 92, hoy hablaba con mis compañeros, en el año 92 con el SPSS. Pero, ¿cómo se trabajaba? Se desarrollaba el plan de marketing, se hacían las investigaciones comerciales con encuestas y
lo que hacía el sistema, que era idénticamente, que como hemos explicado, con la diferencia innovadora de los temas psicográficos, ¿vale? Y de comportamiento del consumidor, por ejemplo, por computación visual, lo que hacíamos era definir un target y lo que intentábamos, por ejemplo, decir a la parte inferior tendríamos precio y la percepción de calidad a la parte, parte de la línea de las Is, diríamos, en el gráfico. Entonces, nosotros estaríamos, por ejemplo, posicionados en el rojo y queremos llegar al verde, pues estamos mal posicionados. Pues tendríamos que cambiar características de los consumidores, del producto, incrementar la imagen de que es un producto de más calidad y atacar al segmento de los más conscientes. O sea, que puedan conseguir que ese producto se pueda demostrar que en simple imagen es mejor. Intentar conseguir una mejor demanda y una mejor venta. Pero ahora viene el problema típico cuando se ofrece esto a una organización. Es decir, ¿cómo tengo que usar este sistema? Porque no es lo mismo usarlo una vez al año, una vez cada 3 años, que en mi época se hacía así, o plantear otra forma de usar y entender el dato. Estamos en plena revolución digital, que más que revolución digital es una parte de la revolución social 4.0. Y nosotros planteamos siempre esta transparencia, no fue fácil crearla, porque hay 3 formas de tratar los datos para ayudar a la gestión estratégica del negocio, y es aplicando Big Data. Esto es un impacto, es una innovación. Entonces, antiguamente, en el modelo que hemos planteado a más sencillo, más fácil de gestionar, donde lo hacíamos con ordenadores personales y con muy pocos datos digitales, lo que hacemos ahora es decir, bueno, yo trabajo solamente una vez al año, voy a preparar mi segmentación, mi targeting, mis posicionamientos y me los voy a plantear y hago una carga de batch. Tengo una actitud pasiva. ¿Qué significa que tienes una actitud pasiva? Tú te planteas a la organización y dices, es que yo hago segmentación, ya tengo los datos. Bueno, pero lo haces una vez al año. Después, hasta que no ha pasado todo, no tomas acciones correctoras. Entonces se llama más una actitud pasiva, donde vosotros conoceremos más, porque tanto en la península ibérica como en el mundo latinoamericano es una gestión autoritaria, ¿no? Entonces dice, oye, ¿por qué no hiciste esto antes o por qué no hiciste lo otro? Nadie ha controlado. Y viene el Big Data y nos dice, bueno, yo te hago un streaming, yo te paso todos los datos de todas tus opiniones de like en tu social media, en tu blog, en tus tickets y te los paso todos y te empiezas a hacer reactivo. Esto es un cambio brutal. Ya lo hemos aplicado en varias empresas y genera estrés. Porque lo bueno es decir, yo he hecho lo que he podido, pero aquí cuando haces streaming ya te ha avisado el sistema. Y empieza a haber una actitud de dirección proactiva. Al intentar trabajar modelos preactivos donde tú haces segmentaciones que tienes actitudes proactivas en función de la probabilidad, de tal, que no es el momento, el caso de hablar, ya te haces súper proactivo. Convertirte en proactivo la organización requiere un esfuerzo, pero esto es por culpa del impacto tecnológico. Entonces, el diagrama cambia rotundamente. ¿Qué significa ahora? Ahora ya podemos, como trabajamos los datos con una facilidad, porque sabemos aplicar las técnicas data driven y hemos hecho el pipeline y hemos utilizado bien nuestro sistema de Big Data o nuestro sistema de tratamiento de datos, nos encontramos grandes cambios. Primero, que nace el marketing 4.0. La diferencia del marketing 4.0 ya no solo se preocupa en vender, también se preocupa en crear engagement como objetivo final. Ya venderás cuando puedas. Claro que todos, cada vez que hacemos una publicidad, queremos que el 100% de los clientes que nos van a visitar van a comprar, pero esto no es la realidad. Entonces, empiezan a haber otros conceptos como actuar, que significa comprar, o preguntar sobre el producto, pero preguntar ¿dónde? ¿En la tienda? Puede preguntar en social media, le puede preguntar a un compañero. Entonces, lo que nos planteamos es que antes dábamos una vuelta al sistema, hacíamos un feedback al STP Framework y con Marketing Big Data lo que logramos es seleccionar mejor los targets que vamos a atacar o micro targets, porque tenemos que controlar constantemente cuál es el posicionamiento de nuestro mensaje a las diferentes modelos de segmentación que hayamos aplicado. Prioritariamente las psicográficas o las de conducta nos empiezan a dar una información que sí que podemos tratar esto.
¿Qué significa? Que empezamos a acumular datos sobre las acciones, las estudiamos. Podríamos crear un responsable de microtargeting. Podríamos mirar en cómo va el posicionamiento. Podríamos trabajar con la empresa de publicidad, cómo está haciendo los emails. Y empiezas a un poco a ese ciclo de ya me han hecho el post, lo he enviado y he hecho lo que he podido, empieza a decir, oye, has hecho lo que has podido, pues ha salido mal, vamos a cambiarlo. Una proactividad constante. ¿Qué ofrecemos? El primer cambio es tener la tecnología para poder hacerlo. Sin la tecnología o los modelos de segmentación o los modelos de tratamiento de datos que se tienen que validar, no se puede poner en marcha un modelo de trabajo. Entonces, nuestra plataforma, esta es la arquitectura de nuestra plataforma, integra o absorbe los datos de cualquier sistema y los integra. Los integra desde un punto de vista de Big Data, Data Warehouse. Y cualquier visualizador, usuario de Data Science, usuario de marketing, usuario responsable de tienda, tiene la democracia de acceder a ellos y crear debates y convertir el dato en algo inductivo, no deductivo, que el jefe dice que esa campaña irá bien. Nuestra plataforma ya está certificada dentro del mundo Azure, dentro del Marketplace y de nuevo volvemos aquí. ¿Vale? ¿Qué ha significado este cambio del tema tecnológico? Vale. ¿Qué ha significado? Pues si nosotros empezamos a usar esto, tú dirás, necesitamos crear nuevos ordenadores y comprarlos. No, el mundo ya está en cloud, nosotros estamos en cloud. Y lo que intentamos es que se consuma por uso. Y lo que pretendemos es que pueda utilizar cualquier tecnología en cualquier momento para ayudar a la estrategia de la empresa sin adquirir nuevas tecnologías, sino conocimiento. ¿Qué ha hecho esto? Realmente, si nos vemos aquí y hacemos un examen, o sea, hacemos una prueba, si he hecho un mensaje que me está posicionando de una forma incorrecta, tengo que redefinir el mensaje o para reposicionarla de nuevo. Esto significa que tiene que haber una responsable de targeting. Y el marketing mix está en constante evolución. Ahora, esta complejidad que parece mucho más compleja de gestionar, os voy a presentar un ejemplo real que nos encontramos hace unos años cuando un cliente nos sugirió estudiar cuál era el posicionamiento de su social media con sus posts respecto a sus rivales. Y esto fue la consecuencia de ejecutar una mala estrategia de marketing 4.0. Esto es una empresa que puede reorganizar todo un departamento lateral como planteó Cambridge Analytica en las diferentes elecciones donde intervino. Entonces aquí lo que pasa es, digamos, realmente una monitorización del posicionamiento de cada post, las diferentes likes y actividades que ha tenido y pasa por un pipeline, pasa por dentro de la Analytics y puntúa Sentiment Analysis de 0 a 1, cuál es el sentimiento. Es decir, si damos 1, es que están muy contentos. Si damos 2, es que no está contentos. Si os fijáis, esta empresa que estudiamos no llega ni a 4 su nota media de sus posts. Os he dicho antes, esta empresa gasta más de 150 millones de euros de publicidad. Y entonces aquí vemos un post. Le llamaron el Día de la Madre o el Día de la Mujer. Cuando ellos empezaron a lanzar los diferentes posts, no reaccionaron. Se enviaban post, el primero sale bien, van enviando post y ven que se degrada, empieza a ver las palabras como vergüenza, machista y da la sensación de que nadie controla este target que se ha decidido. O mejor dicho, esta acción de marketing no se está gestionando correspondientemente al target. Igual es que a la empresa no le interesa a la mujer o la gente feminista o la gente reaccionaria. Pero bueno, la idea es que no se reaccionó. No aplicaba streaming y no tenía un modelo organizativo adecuado para gestionar un sistema de proactividad. En definitiva, que esta empresa, cuando se habla tanto de seguridad, mira la inseguridad que provocó generar este post. Esta campaña acabó en una demanda legal y considerada la peor campaña del año. Cuando se podía ver con las herramientas actuales que estamos ofreciendo e implementando
una respuesta diferente y nueva y no dejar que se degradara hasta el nivel. No vamos a enseñar los posts porque daríamos demasiada información de qué empresa era, pero cuando estaban los posts, tú ves que al final hay un cambio de diseño. Vino un diseñador a cambiarlo, pero tardaron 7 días. ¿Qué beneficios tiene aplicar estas metodologías, estas técnicas en el marketing 4.0? Conocer el perfil del consumidor, tanto sus opiniones, gustos como necesidades. Tener estudiado los insights de las personas, de tus consumidores, para saber qué mensajes van a convencer a tu público. Aumenta la competitividad del mercado. Mejora constantemente el posicionamiento de tu marca, mejora tu rendimiento competitivo, pero de forma constante. Y encima sabes lo que no tienes que hacer. Incrementa la diferenciación competitiva al tener en tu organización herramientas analíticas innovadoras y potentes. Y algo muy importante, típico de las empresas 3.0, reducir los hilos organizacionales, tener equipos alineados y fortalecer ante las incógnitas del mercado. Aumentas la alineación de la oferta de nuestra marca y de consumidores. Son muchos beneficios aplicar esta técnica. ¿Qué significa a grandes rasgos? Ahora un poco llegando más en lo que hay, qué va a provocar, ¿no? ¿Qué tenemos que utilizar la organización para tenerlo? Aplicar innovaciones tecnológicas y modelos organizacionales 4.0 dentro de la técnica de marketing. Conviertes en una empresa data-driven para conocer mejor a los clientes. Y al transformar, ¿cómo transformaríamos nuestro STP a 4.0? Utilizaremos los servicios de una plataforma Big Data como Analytics. Daremos más importancia, al aplicar estas técnicas, a las fuentes y variables de segmentación de conducta y psicográficas. Trataremos los datos en streaming, porque son nuestros clientes finales que están dentro de un mercado con cambio constante. Y sobre todo, monitorización de nuestras acciones con herramientas de visión como Tableau, Power BI y Zoom Data. Zoom Data, para los compañeros, si después quieren preguntar, no es el típico Business Intelligence a comercializar y conocido, pero es el perfecto para llevar este tipo de acciones. Su precio es muy elevado de lo necesario que es para ciertas empresas que están usando. También tendremos que ayudar a transformar la organización en departamento 4.0. Entra el concepto de trabajar con el cliente, con el objeto de poner una semilla organización 4.0 dentro de nuestro nuevo cliente. Objetivos compartidos, cliente de workshops, psicólogos y otros, juntos. Habilidades compartidas constantemente. Para que nos entendamos, donde tuvo éxito esto, todas unas multinacionales, las big de comunicación, trabajaban en un solo despacho, todos juntos. Fomentaremos una nueva figura en la empresa, el Target Manager. El Target Manager ya se empieza a buscar por Internet. Hay que ver, si la empresa está orientada a producto, siempre hablan del Product Manager, del Sales Manager, del no sé qué, pero nunca se habla realmente, si no estás orientado a tu Target Manager y vas a gestionar que a la mujer de tendencia feminista le has hecho un mal mensaje, no hay un control de lo que se está haciendo. Y finalmente fomentaremos las 4 inteligencias dentro de nuestros equipos humanos. Inteligencia contextual. No olvidemos, estas inteligencias se nos plantea el Foro Mundial. Pero es que no olvidemos que todo el STP 4.0 es contextual. Voy haciendo una acción, me contextualizo. Voy a hacer una acción, me contextualizo. Hablamos de inteligencia emocional, donde inteligencia es inspirada, inteligencia física. Entre ellas, pues bueno, lo que intentas abordar es trabajar en equipo, ser más creativos. Y resumiendo, aquí ya nos vamos a la parte final del proyecto, donde, bueno, la fase final de la presentación, y quisiera abordar el debate, porque son procesos muy técnicos y está muy, podríamos decir, degradado el concepto de Cambridge Analytica, pero Cambridge Analytica aportó una forma de trabajar. El problema es el mal uso que se hizo y para qué y cómo se hizo. Y plantearía una discusión entre los que estamos aquí todos reunidos, que es realmente un arma competitiva que se puede utilizar con ética o sin ética. Entonces,
Si tú te empiezas a estudiar a tu consumidor y lo estás estudiando y analizando cada día, es un poder muy alto y decides cómo tienes que usarlo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿sabéis si algún competidor vuestro está utilizando STP 4.0? Esta es la primera pregunta, porque el dilema está que yo, que llevo unos 5 años siguiendo estos conceptos, me estoy dando cuenta leyendo el periódico que se está haciendo. O ciertas universidades muy reconocidas en Estados Unidos, cuando te preguntas por un curso te van haciendo preguntitas y esas 50 preguntas de golpe te las vas a ir haciendo en fases distintas de comunicación. Y se está utilizando el STP. Para entrar en debate también tenemos que hablar si alguien sabe qué hizo mal Cambridge Analytica y quiere debatirlo. Porque que tú quieras conocer mejor a tu cliente, pues creo que es correcto en un sentido de que podrás ofrecerle mejor producto que él quiere y cómo lo quiere y cómo quieres que se lo comunique. También los grandes personajes que dieron a conocer el problema de Cambridge Analytica a un nivel brutal es Chris Wiley y Brian Kaiser. Yo les enseño que soy un seguidor de esta gente, ¿vale? Y también hay películas muy interesantes del Brexit, ¿no? El señor que organizó el Brexit, que consiguió que ganara el Brexit, es algo que ha conseguido que ahora que Inglaterra tenga el primer ministro que tienen. O sea, no es que no haya triunfado en el Brexit, es que consigue teniendo éxitos. Tú puedes decir, es que a mí no me gusta, pero lo votaron, ¿vale? Y documental de cierto nivel, donde me interviene más la señora directamente, hablan directamente los dos personajes, que se llama El Gran Hackeo. Bueno, si alguien, por favor, quiero preguntar sobre cualquier tema de cómo hacer el proyecto, cómo se trabaja el CEAN u otros temas de la conferencia de hoy, por favor, planteármelo. ¿Vale? Ok, pues sí, pues muchísimas gracias, Óscar. Bueno, podemos mantener ahí esa diapositiva. Perdón. Sí. Bueno, sí, puedes mantenerla ahí. Con esas preguntas. Bueno, vamos a ponerle ahí, es que como lo han hecho, lo hemos hecho al final, lo de alguien ha visto la H y la H por los Oscar, que lo tenemos ahí, que se ve. ¿Lo que? Sí, que lo hemos hecho a última hora, ponla ahí para que no se nos escape. La H en ha visto y en ha visto, para que no nos digan que no nos hemos dado cuenta, lo que pasa es que hemos hecho a última hora. Bueno, entonces, y ahí tenéis las preguntas ya de Óscar. Y bueno, cualquier comentario, cualquier cuestión que nos queráis plantear, podéis hacerlo por micrófono, podéis levantar la mano accionando el iconito, levantar mano del panel de control y también podéis plantearlas por el chat como algunos de vosotros ya lo estáis haciendo. Preferimos que lo hagáis directamente por el micrófono. Para ello, levantar la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control. Bueno, yo que te quería preguntar, a raíz de estas preguntas que has comentado, Óscar, sí. Digamos, estas técnicas de STP, ¿vosotros ya las estáis aplicando en clientes? ¿Qué tipo de clientes, con qué tipo de clientes estáis trabajando más ahora mismo aquí? Sí, te explico. El STP es una técnica antigua. Yo la aplicaba cuando era más joven, pero bastante más, casi la mitad de edad. El que pasa que la técnica de aplicar el STP ahora en este momento ya tenemos toda una infraestructura tecnológica que es Analytics resuelta. Lo que hemos conseguido montando el STP es con diferentes clientes en marketing, hemos ido poniendo los módulos en marcha. Competidor que se ha atrevido en España a hacer un STP 4.0, no, entero, porque sabe que significa un cambio organizacional muy alto. El que sí que tengo peticiones de preguntas es en Gran Bretaña, para tema político. Porque el STP lo puedes aplicar de una forma. ¿Qué pasa? No es lo mismo vender un Tesla que votar
a 3 partidos. Ajá. Entonces, se reduce mucho el modelo y la complejidad de lo que es todo el STP y el marketing mix, porque se centra en comunicación. ¿Vale? Ajá. Ajá. Entonces, sí, se nos ha planteado, no olvidemos que Cambridge Analytica tuvo que subcontratar a muchas empresas. ¿Vale? Ya no existe, ¿eh? Cambridge Analytica. Ajá. Bueno, dicen que no existe. No se lo crean, ¿eh? Vale. Bueno, le he pasado ahí la presentación a Ana. Vale, Ana, cuando puedas, exacto. Ok, tengo aquí una pregunta. Dice, ¿qué tendencias hay para conseguir datos sin preguntar directamente? De Enrique. Vale, bueno, les puede explicar perfectamente Josep, pero he trabajado mal las fuentes de datos, pero bueno, podemos hablar los dos. ¿Puedes comentarlo tú, Josep? Vale, ¿podrías repetir? Sí. Dice, ¿qué Bueno, tendencias hay para conseguir datos sin preguntar directamente? Scrapping. O sea, hay técnicas, básicamente el scrapping, luego aquí depende del país, o sea, hay mucha dependencia sobre todo del país porque el punto de la legalidad, es decir, ya hablamos, aquí estamos hablando de ética, pero hay dos puntos importantes, la ética y la legalidad. La legalidad sí que, pase lo que pase, no te lo puedes saltar. Bueno, hay alguien que sí, pero digamos, no puedes hacerlo. Entonces esto depende del país, pero sí que hay formas de hacerlo por scrapping. Antes era más fácil. Antes, por ejemplo, cualquier cosa pública en Instagram, por ejemplo, cualquier post público que hiciera una cuenta abierta, tú podías ir y descargarte el post con todos sus comentarios. Ahora es más complicado y porque básicamente hacen que la API, la forma de descargar los datos, se modifique, lo van modificando cada poco tiempo para que no puedas tener un proceso que lo haga de forma automática. Y entonces hay empresas especializadas en hacer esto. Pero sí, básicamente el scrapping es la forma de hacerlo. Después hay otras empresas, Amazon y otras, que tú, por ejemplo, fomentan que te pagan por hacer las encuestas. Pero Amazon se ha forrado con esto. Ellos tienen fuentes, me cosa llama la máquina turca, algo así, la traducción en castellano te he dicho, y tú vas haciendo, y es donde Cambridge Analytica consiguió muchos datos para hacer el océano. Después, Facebook era muy difícil a la época, como ha dicho muy bien mi compañero, Facebook, lo que pasa que Facebook a esa época, o nosotros lo hemos visto hacer, podíamos, si tú eres amigo, yo era amigo de Josep y Josep era amigo tuyo, yo cogía tus datos por esta línea y no había seguridad. No es que Facebook regaló los datos, no, Facebook no regaló los datos, los cogieron ellos. Igual que los servicios de inteligencia americanos o ingleses o rusos. Cuando se habla que Cambridge Analytica o a la campaña de Donald Trump habían los ingleses, compraron los datos directamente de Cambridge Analytica. No trabajaron con Cambridge Analytica. Ellos hicieron su campaña contra Clinton. ¿Vale? Entonces, los datos, todavía hay zonas en la India que tú puedes contratarlos, como dice mi compañero, no legalmente. ¿En qué sectores pensáis que aquí en España y Portugal, que es donde estáis trabajando vosotros fundamentalmente, aunque también, lógicamente, en Latinoamérica? De hecho, ya os digo que The Workshop tiene clientes también en Latinoamérica y estaría encantado de trabajar con más clientes en Latinoamérica. Tanto en Latinoamérica como en España y Portugal, ¿qué sectores, qué tipo de empresas creéis que se pueden beneficiar de este tipo de soluciones que estáis ofreciendo? Bueno, esto para explicártelo esto lo compra el CEO. ¿Vale? Es así. Esto lo tiene que comprar el CEO. El CEO dice, quiero competir de verdad. Y quiero ¿Pero el CEO de qué tipo de empresa, Óscar? ¿De retail? Vale, pues el CEO, por ejemplo, de retail, por ejemplo, alimentario. ¿Vale? Exacto. El alimentario sí. No olvidemos que Nike seguro que ya lo está trabajando. Por ejemplo, que cada vez no quiere trabajar con retailers que no le dan valor a su marca, porque hace todo su trabajo vía digital. No olvidemos que esto está pasando a sectores más donde estaría más en pleno huracán o sea, las farmacéuticas no, no lo veo. Pero en cambio, donde está compitiendo como retail o entertainment, allí sí.
O sea, ya están diciendo, creo que he oído decir, si no me equivoco, que Walt Disney ya no va a poner películas, muy pocas películas en cines y va a trabajar con su plataforma. O sea, hay una redistribución. Pero es porque es muy barato. Tú antes intentabas hacer un análisis Ocean encuesta por encuesta y te costaban millones. No olvidemos que con 20 millones de dólares ellos montaron todo el sistema para la campaña. Solo con 20. Estoy diciendo que la compañía de antes que hacía retailers lo hace mal, se gasta más de 200 millones de euros en España. Se puede hacer, porque es un problema de habilidad de hacerlo y de implementarlo, ¿vale? No te he contestado, me he desviado como siempre, compañero. No, pero se podría decir que cualquier empresa de cualquier sector cada vez lo está usando más. Sí, lo que decía Oscar, en cualquier web que te metas a buscar un poco de información, para conseguir esa información, ellos intentan meterte en cuestionarios donde son ellos los que te sacan información. Yo he visto en periódicos deportivos online en España una noticia utilizando mal el STP, hablando mal de un producto de un competidor. Y al cabo de 3 semanas, de cabo de 5 o 6 días, atacar esa empresa que no tiene nada que ver con ese diario deportivo sobre sus ventajas de su producto. Porque el de marketing lleva 4 días de retraso. Esto lo estoy viendo ya en España, ¿eh? Sí, cada vez más y cada vez en más sectores y cada vez en más empresas. El problema es si tu competidor lo usa o no y tú te piensas que no lo va a usar. Piensa que lo que es el mercado se ha hecho cada vez más reducido. Entonces tú tienes que encontrar tu target de la mejor manera posible, lo más rápido posible. Y si no tienes esa información que te hace segmentar de una manera novedosa, que te haga encontrar el nicho exactamente objetivo que vas a necesitar, pues te vas a tener. Ahora vienen elecciones en España. Yo, por ejemplo, estoy viendo partidos tradicionales. Voy a verlos. Perdonad, ¿eh? ¿Vale? Es el ayudante. Sí, y yo tengo que mirar a partidos tradicionales. ¿Y qué pasa? ¿Qué idea el STP? Tú dices, quiero convencer a mis votantes. No, tus votantes ya te van a votar. Tus votantes ya te van a votar. Eso es el eslogan de ellos. Dices, entonces, empecemos por allí. Apártate de estos. Segundo punto. ¿Quiénes no te van a votar nunca? Esos no te van a votar. Pues pasan estos. ¿Quiénes pueden ser abiertos que te voten o no voten nunca? Ataca a esos. Luego con la diferencia, volvamos otra vez a las bicicletas de Josep. Hay gente que sí ya va a comprar bicicletas, hay gente que no va a comprar bicicletas y hay mucha gente que si los incentivas y les das el mensaje correcto, pues se comprará una bicicleta. Pues estos son los que hay que buscar. Pero para eso está la manera de segmentar de una manera que puedas enviarle el mensaje correcto que le haga hacer la acción. Y ver qué acciones ha hecho, porque tú le envías un post y pones sí o no. Si no haces nada, es que no te ha gustado. Si haces sí, dices, uy, ya le gusta este mensaje y ya puedes ser por esta línea. ¿Vale? Voy a abrir el micro a Enric Brull, a ver si lo veo por aquí. Sí, aquí está. Enric, te abro el micro y planteas... Tú tienes ahora que abrirte a ti mismo el micro. ¿Yo? Enric. No, Enric. Okay. Pero, soy el que antes he preguntado cómo podíamos obtener datos sin preguntar. Veo que la mayoría de vuestro producto, me parece muy interesante, coge datos de la red. Pero en un momento determinado habéis comentado algo de tienda. Entonces, cuando estás en superficie, en gran superficie, ¿cómo podemos obtener datos? ¿Tenéis alguna fórmula para obtener datos de ahí sin preguntar? Es decir, viendo la cara con la cámara, con sus movimientos, no sé cómo. Sí, se aplica, ¿eh? Hay una red neuronal, se aplica con Snow IoT. Hemos hecho prácticas. Hay una prueba en la tienda al ganso. ¿Paras el micro? En la tienda al ganso. Y tienes que aplicar muy bien la ley de protección de datos. Tienes que informar constantemente que se está grabando, ¿eh? O sea, hay un procedimiento. Es que estas técnicas, es lo que intento decir, que no son marketing puro. Hay un tema organizacional y de implementación. Al igual que legalmente puedes coger datos de Instagram de tus clientes si ellos te dan permiso. O de YouTube. No hay ningún problema, ¿eh? Entonces, si aplicas bien la ley de protección de datos, lo puedes hacer. Porque la computación visual no graba imagen. Interpreta imagen. Interpreta caras, si mueves el esqueleto, si mueves el brazo.
se hacen el tracking de por dónde te has movido, qué tocas más y qué toca menos. Pasa que son técnicas muy jóvenes, que el otro ayer lo hablábamos con Josep, porque Josep es el que sabe más de computación visual, igual le paso mejor a él la conversación. Pero al otro día hablábamos, segmentar por comportamiento físico por computación visual. Hay que trabajarlo, ¿eh? O sea, tú puedes saber por dónde se ha movido más y qué ha tocado. Este ejemplo, si estás interesado, te podemos enseñar una demo de un piloto que hicimos a un cliente, retailer en Madrid. ¿Vale? Bien, Y tiene muchas proyectos. gracias. Se utilizan en defensa, ¿eh? Mucho también. ¿Vale? Claro. Todos, Gracias. gracias. Muy bien, Enrique. Bueno, pues a todos los interesados sí que tenemos pensado con la gente de The Workshop hacer algo, un webinar especial, específico, relacionado con la computación visual, con todo lo que es la analítica visual, que me parece un tema extraordinario que además vosotros tenéis muy de la mano, ¿no? Josep, no sé si querías añadir algo más a lo que ha dicho Oscar. Sí. Bueno, a ver, básicamente ha mencionado bastante. Quería matizar un poco el tema que ha dicho de no se graba imagen. Lo importante, o sea, algo que marca mucho la diferencia, o sea, el punto entre la legalidad y no la legalidad, no es más el no grabar imagen, sino el no guardar la imagen. Es decir, en el fondo lo que nos llega a nosotros a la base de datos es en esta imagen, digamos, en esta captura, donde no hay personas, ¿eh? Es decir, en esta tienda, en el instante, un momento del día con los milisegundos, en la posición, en el píxel 2736, había una persona. Y lo único que se guarda es esta cadena de números. Y esto es lo que, al no tener ninguna forma de identificar a esta persona con esto, es lo que, digamos, evitas entrar en problemas de protección de datos. Luego ya sí que para hacer cosas más profundas como la identificación sí que se requiere permiso, por ejemplo, en técnicas de fidelización, o sea, en sistemas de fidelización u otras variables. Un matiz también, compañero. Estuvimos en plena pandemia relacionándonos con una empresa israelí. En Israel la protección de datos no hay porque están en guerra constante. O sea, la idea era identificar las caras de los que entraban y hacer un blacklist, que llamaban ellos. Quién entraba a robar o quién causaba problemas. Y no había ningún problema legal. Entonces aquí ver el mundo global desde las diferentes problemáticas de qué hacer el dato, depende en qué país estás y qué haces. ¿Vale? Pero nosotros no graban vídeos, computación visual. Este era un proyecto que se nos propuso, pero vino la pandemia. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, aquí tenemos una pregunta de los datos públicos de las redes sociales y proseguir segmentar. A ver, de Nelson. Dice, muy interesante tema, ¿dónde puedo encontrar información para profundizar el conocimiento? Pues te has enseñado antes, Oscar, 2 libros, ¿no? Podrías empezar por ahí. Sí, apunta. A ver. Enseñaros a cámara, exacto. Sí, para que nos entendamos de la forma de vender. Este libro es Mindfuck, la mente es el que creó el sistema de Cambridge Analytica y la lógica que estamos utilizando para trabajar. A ver, hemos ido a la universidad, estudiamos, hacemos Python, todo, pero este da muy claramente cómo es un sistema. Este libro está mal traducido. Ellos le llaman targeted en inglés, que es ir a por target, ir a por target, ir a por target, ir a por target. Y le hizo la que llevaba más la campaña de marketing y la que iba a las fiestas con Donald Trump. Que se arrepienten, si ven el documental. Pero no deje de ser una innovación. El problema es el mal uso. Esto había un sociólogo que seguía mucho yo que se llamaba Alvin Toffler, que le pagaba IBM cada mes. ¿Vale? Y este señor decía, cuando los occidentales estaban en África y se enfrentaban a la gente autóctona, indígena, aplicaron la metralleta, le llaman ellos machine gun, y empezaron a ametrallar, y mataron una barbaridad de gente. Y se les preguntaba a los soldados, ¿esta arma a la guerra que se avecina en Europa la vais a usar? Y ellos dijeron, no, que nosotros somos caballeros, porque había un tema racial muy bestia. Pues no, la Primera Guerra Mundial, por culpa de los impactos de la Revolución Industrial, se aplicó esta gas mostaza entre blancos. O sea, hay que ser éticos, esto sí, no utilices para mal utilizarlo, pero es una herramienta que ya está y se está usando y no es tan compleja ponerla en marcha. Entonces les recomiendo que aprendan, que me envíe un mensaje, un email cuando quiera y yo le puedo facilitar
lo que él estime, ¿no, Josep? No, no hay ningún problema de ayudarles porque es todo un mundo para conocer, ¿eh? Correcto. Por cierto, Ana, si quieres poner ahí algún email de contacto vuestro y tal, pues ya ahí que lo tienen en la presentación. Mientras voy a abrir el micro a Margarida Colet. A ver, Margarida, Margarita, a ver si te encuentro. Aquí te encuentro. Vale, y os recuerdo, a los que queréis hacer la pregunta vía micrófono, todavía tenemos unos minutos, levantar la mano, accionando el iconito levantar mano, en panel de control hay un iconito levantar mano. Si levantáis la mano ahí con vosotros en donde estéis, no lo voy a ver. Tranquilos porque no se ve la webcam, hablando de todo un poco, no se va a ver vuestra webcam porque no se puede ver, solo escuchamos vuestra voz. A ver, Margarita, te voy a abrir el micro. Te lo he abierto, ahora te lo abres tú. Margarida, ahí está. Hola. Adelante. Hola, ¿me oyes? Te oímos. Bueno, no me veis, pero me oís. Yo sí que os veo a vosotros. Muy guapos todos estáis. No, yo quería preguntar de todo lo que habéis contado, que es muy, muy interesante. ¿Vale? En la parte que tiene relación con Food Tech, que, bueno, el sector agroalimentario es el que está menos transformado digitalmente. ¿Creéis que una herramienta de este tipo podría ayudar de algún modo en la cadena de valor? Por ejemplo, a ver, conocer al cliente siempre es útil. El problema es quién lo hace primero y para qué lo va a usar, ¿vale? Entonces, conocer, por ejemplo, cuáles son tus clientes más abiertos, le puedes ofrecer nuevos tipos de tomate o nuevos productos que han salido o buenos alimentarios de una forma más fácil, que pueden comunicarlo en Internet. Si tú comunicas masivamente que todos tienen que tomar el nuevo yogur de pistacho con pimienta roja, sin los mensajes en Internet de que, oye, a mí me está gustando y está moviéndose, porque vamos a ser claros, el Internet está dominando lo que tienen que hacer los consumidores. O sea, las empresas. Entonces, tú puedes hacer una comunicación más proactiva para presentar nuevos productos. ¿Para comprar las mismas naranjas de siempre? Pues no. Pero sí que puedes hacer trabajos de cuántas veces en conducta de compra naranjas los diferentes tipos de tus clientes. O sea, si traes naranjas y hacer previsiones de demanda más predictivas, porque estudias al consumidor directamente, no a tus datos históricos, sino modelos desde el segmento predictivo. Tienes más capacidad de ser proactivo siempre. ¿Vale? Creo que sí que puede usar perfectamente, pero hay que buscar cada caso de uso. El problema es que tiene que ser rentable el primero que hagas. ¿Vale? ¿Te he contestado? ¿Se oye fatal? Sí, muy bien, señor. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Margarida. Tengo otra mano levantada de Josep. Josep, te abro el micro. Josep, si no digo el apellido. Perdón. Ahora tú, Josep Femades, parles. Buenas tardes. Buenas Pues tardes. Oscar y Ana ya me conocen bien, ya somos viejos conocidos de hace muchos años. Muy bien, gracias. Así que, bueno, agradecer la invitación que me hicieron a participar en este webinar. No me podré quedar mucho tiempo más, pero bueno, no quería dejar de poder participar. Les felicito por el continuo avance que hacen en estos temas, porque sé que están con ello desde hace muchos años y me alegra ver que expanden fronteras. Entonces, yo lo único que quería era ver si se ha hablado de la parte política. Yo trabajo en la administración pública. Se ha hablado básicamente por temas de análisis o de intención de voto, ¿no? Más allá de un aspecto puramente político, no sé si hay alguna idea de cómo se podría aplicar esto en el ámbito de la administración pública, pero ya digo, más allá de lo que sería análisis político, sino de cara a aprovechar multitud de datos que se recogen o servicios que se ofrecen a la ciudadanía.
Vale, yo creo que este ejemplo, le pasaré la voz a Ana, que no lo llevo yo, pero bueno, Nerea, que no ha podido atenderse hoy, no ha podido estar aquí en la conferencia, por culpa de, bueno, pues lo hablaré yo, Nosotros hemos conseguido que, por ejemplo, la ciudad de Tortosa, haciendo un poco loco como siempre, reciba 1,5 millones de euros para empezar a hacer el Smart, el Estado español y europeo, una parte del Smart City. Entonces, en este caso, nuestra compañera Nerea Astora, que está acabando la tesis de la Universidad de Nottingham, todo es un... Perdón, perdonadme, de Cambridge. Toda la tesis es cómo plantear una comunicación utilizando Ocean para llegar mejor al público, al ciudadano tortosino que puede convertirse en Smart City y qué va a hacer y cómo va a reaccionar ante ello. Entonces, a nivel público es una mejor forma de comunicar si utilizas estas herramientas, porque te las utilizas de forma ética. ¿Vale? Nosotros estamos preparando este proyecto, se va a presentar al Ayuntamiento de Tortosa. ¿Vale? ¿Te he contestado, Josep? Sí, bueno, más o menos. De hecho, este proyecto sí que lo habíamos estado hablando un poco, pero bueno, Pues, aparte de que así te sacaba el tema en público vale, sí, para ver, sí. para que la gente también vea que siempre hay soluciones en los diferentes sectores, ¿no? Que muchas Sí. veces desde el ámbito privado se piensa mucho en privado y no está de menos ver que muchas veces en el sector público se pueden hacer cosas que, bueno, que favorezcan a todos los que pagamos los impuestos, ¿no? En definitiva. Sí, pues por ejemplo, el caso que vamos a aplicar es hacer el plan de comunicación para ayudar al ciudadano que puede convertirse en una ciudad que sabes que ha quedado siempre detrás históricamente, puede volver a renacer. Y hay que trabajarla. Y hay que hacer Ocean, ¿eh? Hay que conocer al consumidor, al ciudadano de Tortosa, decirle que va a haber estos cambios, que habrá computación visual por la calle, que existen trabajar por transportes alternativos y que la ciudad no podrá ser igual. Y hay que convencerlos. ¿Vale? Josep, gracias por Supongo que al final el convencimiento viene por el beneficio, ¿no? Por supuesto. No hay mejor convencimiento que el autoconvencimiento de que una cosa es útil en el momento en que le ves un beneficio que te aporta algo de eso, ¿no? Sí, más adelante, no sé, supongo que hará una presentación a Nerea, igual te presentan y cuando quieres hablamos, que ya nos conocemos, hace años que no nos vemos. Muy bien, muy Vale. bien, perfecto. Oye, Gracias. nada, lo dicho, muchas gracias a todos por el webinar. Un saludo, Óscar y Ana. De acuerdo. Ok, José, muchísimas gracias. Bueno, tenemos un par de minutos todavía. A mí me gustaría preguntaros, Óscar y Josep, a nivel tecnológico, digamos, que nos hagáis un resumen, supongo que hay mucho, es muy largo, pero que nos hagáis un resumen un poquito de cómo aplicaríais o estáis aplicando, cómo estáis llevando a cabo en la práctica este tipo de analítica. A nivel tecnológico, ¿qué estáis utilizando? Creo que vosotros estáis ahora utilizando mucho Azure, ¿puede ser? Sí. ¿Entro yo? Vale. Bueno, Sí. básicamente usamos la plataforma de Analytics, está en Azure, y así un poco a nivel tecnológico lo que se usa es un servicio de Azure llamado Data Factory, que te permite conseguir datos de muchísimas fuentes distintas, ya sean desde datos estructurados de una empresa, de su ERP, por ejemplo, hasta archivos Excel, datos extraídos de las redes sociales. Cuando trabajamos con alguna empresa que está activa en alguna red social, ella misma tiene la capacidad de descargar, esto de forma totalmente legal, descargar sus propios datos de dicha red social en un formato CSV, por ejemplo, o en un Excel, y mandárnoslos. Esto también son unos datos extras que se pueden añadir para los distintos clientes que comentan en sus o que participan en sus redes sociales. Entonces, todo esto lo que se hace es procesar los distintos datos y guardarlos en un único Data Warehouse de Big Data, un Data Lake, que se llama un Data Lake, y luego aquí es donde ya entran los modelos, pero todo el rato sin salir de Azure. Para los modelos de Machine Learning, para hacer la segmentación de los clientes, usamos Spark, que es un lenguaje de programación, y Databricks, que son los motores de cálculo, es como administra los motores de cálculo
el Azure y finalmente, bueno, el Power BI para hacer la visualización de dichos datos. Un poco la cadena tecnológica es esta. Perfecto, fantástico, siempre es interesante. Bueno, pues vamos a ver si alguna de las cosas que me han preguntado por aquí puede tomar los datos públicos de las redes sociales y proseguirá segmentar. Bueno, esto creo que ya lo hemos respondido. Bueno, pues no veo ninguna mano más levantada y preguntas creo que las hemos respondido todas. Tenéis ahí los datos tanto de Workshop como de la plataforma analítica AI-Analytics, los veis ahí, y también el email de The Workshop. Así que, bueno, Óscar, Josep y Ana, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por habernos explicado un poquito más sobre todo esto. Bueno, gracias a ti por Gracias a ti movernos por tanta otorgarnos gente. este espacio y gracias a toda la gente que ha asistido a conocer lo que hacemos. Exactamente, ya sabéis que en los webinars de workshops la audiencia siempre se cuenta por miles no, pero por cientos. Por miles. Tendremos que Bueno, por practicarlo, Cean. Tendremos que practicarlo, Exacto, Cean. exacto. Hemos tenido 145 registrados para este webinar y hemos estado más de 50 conectados, así que con los tiempos que corren, pues no está nada mal. Estamos muy atentos a próximos webinars que vamos a realizar desde The Workshop, aquí en coordinación con tecnowebinars.com, porque ya sabéis que todos los webinars que estamos haciendo con The Workshop pues son de un altísimo interés, tanto a los que veis el vídeo como a los que habéis asistido en directo. Estaros muy atentos. Y nada más, desde aquí de Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, pues se despide un servidor. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, hasta otra. Adiós. Hasta luego.